Evangelio de San Lucas, capítulo 22, y quiero que leamos del versículo 31 al 34. Beto, si nos puedes ayudar. Para aquellos que no tienen Biblia, les vamos a prestar nuestra Biblia digital. Lucas capítulo 22, versículo 31 dice de la siguiente manera: dijo también el Señor, hablando Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo quiero que digas: confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hoy la palabra que traigo de parte del Señor lleva por título el zarandeo. Y quiero, antes de comenzar la prédica, leer esta palabra en 2 o 3 versiones más. En la Biblia del lenguaje actual dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles. La versión de la palabra de Dios para todos dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Sabes? Yo quiero que entremos en el contexto de la situación de Pedro en aquel momento. El Señor ya se estaba preparando para ir hacia el Calvario. El Señor estaba sentado con ellos y quizá fue una de las últimas conversaciones que el Señor estaba teniendo con sus discípulos. En aquel momento Jesús les estaba hablando de las señales antes del fin. Ellos le estaban diciendo: Señor Jesús, ¿qué va a pasar en el fin? ¿Cómo vamos a saber que es el fin? Tú vas a partir porque nos estás diciendo que la hora tuya ya viene, pero ¿qué va a pasar? Y el Señor les estaba hablando que se iban a escuchar de guerras, que se iban a escuchar de sediciones, pero que aún no era el fin. El Señor Jesús les estaba diciendo también que vendrían muchos diciendo: yo soy el Cristo, y Jesús les recomendaba: no vayan en pos de ellos. El Señor Jesús estaba diciendo: antes del fin, o las señales del fin, es que se van a levantar nación contra nación y pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Y el Señor les estaba hablando acerca de las señales al final de los tiempos. Sin embargo, hay una señal que el Señor les dejó bien claro. Dijo: miren a la higuera. Cuando la higuera florezca, ya está cerca el fin. Y cuando el Señor nos habla de la higuera, Él nos estaba hablando del pueblo de Israel. Él dijo: cuando la higuera esté rodeada por todas las naciones del mundo, el fin estará próximo. Y seguía el Señor hablando acerca de muchas cosas con sus discípulos. Unos de ellos le decían: Señor, yo quiero, ¿qué debemos hacer? Y el Señor a ellos les da la instrucción
de cómo hacer la cena del Señor que hoy nosotros practicamos, porque ya se acercaba la Pascua y ellos tenían que participar de la Pascua. Y el Señor también les empezó a hablar acerca de la grandeza del servir. Cuando el Señor en esa misma conversación les estaba diciendo, ellos empezaron a decir: Señor, yo quiero estar a tu derecha, ¿qué debo hacer para estar lo más cerquita posible de ti en tu reino? Y Él les decía: los hombres quieren ser grandes aquí en la tierra, los hombres quieren ser servidos aquí en la tierra, pero yo les digo algo: si tú quieres ser grande en mi reino, sirve. En pocas palabras, Jesús dijo: si no sirves, no sirves. Si no sirves, no sirves. Y seguía hablando el Señor acerca de la grandeza del servir. Y es cuando le lanza, en medio de esta conversación, a Pedro, le lanza estas palabras: Simón, Simón, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y uno dice: yo sé, Jesús, que tú no le vas a dar permiso, ¿cierto? Yo sé que tú no le vas a dar permiso. Y a mí me encanta esa palabra, desde que la primera vez que la escuché, la leí en la Biblia, el zarandeo, porque yo me acordaba de mi mamá. Cuando y me quedó claro qué es el zarandeo, porque cuando mi hermano, el menor, era chiquito, yo lo cargaba y a mí me gustaba hacerle así. Y mi mamá me decía: no me zarandeé el muchacho, no me lo zarandeé. Y desde ahí a mí no se me olvida qué es zarandear. Zarandear es que te van a estrujar de una manera tal, y ella me decía: le va a sacar todo a ese muchacho, acabó de comer, le va a sacar todo. Por eso esa palabra se quedó en mi mente, y yo hoy entiendo que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era: el diablo pidió permiso para sacudirte. Y eso los cristianos, déjame decirte, no nos gusta. A nosotros nos gusta que cuando venimos al Señor Jesús yo me pueda arrodillar: Señor, dame, úngeme, bendíceme, llévame, lléname, pero no zarandéame. Ese no. Zarandéame, no. Y sin embargo, a mí lo que más me impresiona es que el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás te pidió, y el Señor le dijo: positivo. ¿Habrá Pedros aquí? ¿Sabes? Santiago apenas se ríe y dice: uy. Tan pronto Jesús se paró de aquella mesa, dice la palabra que ya venían aquellos que con Judas le iban a prender. Judas besa al maestro, aquella cantidad de gente que venía, lo apresa, se llevan al maestro y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y empieza el proceso de zarandeo de Pedro. ¿Sabes? En la mayoría de los casos, o mejor, yo mientras meditaba esta palabra, yo hice todo lo posible por ponerme en los pies de Pedro. Pedro vio el día que el Señor lo llamó, cómo el Señor hacía milagros de abundancia, porque el Señor le dijo: Pedro, tira la red en mi nombre, yo sé que tú pescaste todo el día, pero tira la red en mi nombre. Y después de que tiró la red, hubo una abundancia que dice la palabra del Señor, que muy a lo contrario a lo que otros pueden pensar, que la abundancia lo puede separar a uno de Dios. Dice la palabra que en aquella abundancia Pedro cayó de rodillas delante del Señor, diciendo: grande tú eres. Y el Señor le dice: sígueme, Pedro. Pedro vio cómo el Señor echaba fuera demonios. Pedro vio cómo el Señor sanaba a los enfermos. Pedro caminaba con el Señor. Pedro recibió la palabra del Señor cuando le dijo: Pedro, yo te autorizo para que tú eches fuera demonios en mi nombre. Y Pedro se había acostumbrado a vivir cerca del Señor Jesús y a disfrutar de una protección del Señor Jesús.
aún los que no fallan los viernes, se pueden acordar que hace 8 días el Señor Jesús nos reveló que le había pagado las deudas a Pedro. Pedro caminaba cerca de Jesús y él caminaba cerca de Jesús y se sentía seguro. Y él estaba con Jesús y él no se cambiaba por absolutamente nadie. Por eso cuando el Señor Jesús le dice: Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearos, él le dijo: Señor, si tengo que ir contigo a la cárcel, me voy. Yo sé cómo es contigo. Si tengo que morir contigo, me muero. Pero que sea contigo. Y cuando llegan aquellos que iban a apresar a Jesús, el panorama de Pedro empieza a cambiar. Si él dice que es Dios, ¿cómo lo pueden apresar? Si él dice que es Dios, ¿por qué no se defiende? Es más, Pedro dijo: Él es mi Dios y yo voy a morir por él. Y se levantó y suácate, le cortó la oreja a Malco. Y el Señor se agacha, recoge la oreja y le dice: Pedrito, no es como tú te lo estás imaginando. Y empieza Pedro a ver que hay algo. Tienen a mi maestro, tienen a mi Señor, Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo no se va a manifestar si yo he visto cómo los demonios huyen? Si yo he visto que la enfermedad no puede pararse delante de Él. Si yo he visto cómo Él tan solo ora, le da gracias al Dios, bendice los panes y hay comida para 5,000 o 10,000. ¿Cómo el maestro no se va a defender? Y sabes, muchas veces nosotros creemos que en la vida cristiana todo va a ser felicidad. Que la vida cristiana, pero déjame decirte, no porque Dios no le plazca, sino porque Dios necesita que tú y yo pasemos por el zarandeo. Diga zarandeo. Y sabes, cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de que el Señor ya no está conmigo, como de que, ¿cómo así que el Señor le va a permitir a Satanás que me toque? ¿Cómo así que el Señor le va a permitir a Satanás que me zarandee? Empezamos a tomar decisiones erradas. Y dice la palabra del Señor que Pedro empezó a seguir a Jesús, pero de lejos. Y muchas veces, en medio de las circunstancias, cuando el Señor quizá, porque déjame decirte, mi pastor me enseñó, no eres profeta de maldición, pero yo sí tengo que advertirte de que el zarandeo viene. Y muchas veces, cuando las cosas no empiezan a salir como tú y yo esperamos, empezamos a hacer lo que hizo Pedro. Empezamos a seguir al Señor de lejitos, retirado. Es más, cuando las cosas no empiezan a funcionar como nosotros queremos, empezamos a tener malas compañías. Dice la palabra del Señor: y Pedro se sentó con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos. ¿Y quiénes eran ellos? Los que habrían llevado cautivo a nuestro Señor Jesús. Pero sabes, cuando es tiempo de zarandeo, no es un tiempo que el Señor permite para que tu vida sea maltratada. Es un tiempo que el Señor permite para que tu fe sea probada. Hay una gran diferencia. Zarandeo significa tu fe va a ser probada. Y sabes, mientras Pedro estaba allí en mala compañía y caminando cerca de Jesús, alguien le identifica. Una mujer que estaba allí con ellos le dice: tú andabas con Jesús. Y Pedro responde: mujer,
no lo conozco. Diga, va una. Mujer, no lo conozco. Va una. Más adelante viene otra persona, viene otro hombre y le dice, ¿tú cómo que eres de ellos? Y Pedro le responde, hombre, no lo soy. Diga, van dos. Luego viene otro testigo y le dijo, este andaba con él. Yo le he visto porque él es Galileo. Y Pedro responde, hombre, no sé lo que dices. Diga, va tres. ¿Y sabes qué pasó a la tercera? Vamos a ver si me sale. Kikiriki. No me salió. No me salió. Pero a él sí le cantó el gallo y dice la palabra que lloró amargamente. Si tú recuerdas el pasaje que estamos leyendo, el Señor le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo, dijo Jesús, escúchame bien, yo he orado por ti para que tu fe nunca falle. En medio de la adversidad, o mejor, en medio de la prueba, tú y yo debemos tener una certeza y es que el Señor Jesús está orando por ti y por mí para que nuestra fe nunca, pero nunca, pero nunca falle. Para que nuestra fe nunca, pero nunca, pero nunca falle. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:34 que Él está sentado ahora a la diestra del Padre orando por ti y orando por mí. Orando por ti y orando por mí. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Sabes? Cuando viene el tiempo del zarandeo, cuando no empezamos a ver las cosas que esperamos, cuando quizá la gloria se va, cuando quizá no hay seguidores, cuando quizá mis esperanzas naturales se empiezan a desvanecer, entramos en la crisis de la fe. Muchas veces no estamos viendo lo que queremos ver. Muchas veces el Señor ha permitido que nosotros seamos zarandeados simplemente porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero a mí me llama mucho la atención que el Señor Jesús le dijo, Pedro, tú vas a ser zarandeado. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Para que cuando tú salgas de esa crisis, tú confirmes la fe de tus hermanos. Para que cuando tú salgas de esa crisis, ayudes a otros a ser más fuertes. Para que cuando tú salgas de esa crisis, tengas en qué soportar o cómo soportar a otros. Cuando esto pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Sabes? Cuando vienen esas temporadas en las que tenemos que aferrarnos al Señor aunque nada pase, temporadas en las que tenemos que aferrarnos al Señor aunque absolutamente nada de lo que deseamos o anhelamos esté ocurriendo en nuestras vidas, el Señor lo que está diciendo es mantente firme. Aún si nos podemos dar cuenta, podemos decir que Pedro falló. Pedro se alejó, Pedro estuvo en malas compañías. Pero si empezamos a ver mucho más adelante, Pedro un día recapacita, no muchos días después. Tú lo ves en el aposento alto con los otros discípulos. Tú lo ves en el lugar de la fe. Él dijo, sabes, quizá ayer fallé, pero no importa. Yo sigo creyendo.
Sabes, no importa si el que a mí me sustentaba antes lo veía. Yo sé que mi Cristo murió. Yo sé que mi Cristo fue crucificado. Yo sé que mi Cristo fue enterrado. Pero yo sé que mi Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y Él prometió que yo no iba a estar solo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y Pedro se levanta. Y vemos que el día que cayó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, Pedro se levanta y aquel hombre que hacía algunos días había negado al Señor Jesús, aquel hombre que por un instante se alejó del maestro, aquel hombre que por un instante había estado en malas compañías, aquel hombre que por un instante quizá había dejado de creer en el Señor, pero que la fe del Señor, la oración del Señor había permitido que esa fe no fallara. Ahora ese hombre se levanta, predica al Cristo resucitado y en esa prédica 5,000 hombres se convierten. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Pero qué era lo que el Señor Jesús quería que Pedro le enseñara a sus hermanos? ¿Qué era o cómo era mejor que Pedro iba a ayudar para que los compañeros, para que nosotros, sus hermanos, siempre nos mantengamos fieles a nuestro Señor Jesús? Y yo quiero que vayamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1, versículo 5. Si me puedes ayudar, Beto, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia. Sigue, Beto. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. ¿Sabes? Pedro estaba identificando que la fe a la fe había que añadirles más cosas. A la fe habría que añadirle virtud. ¿Y sabes qué es la virtud? Es la excelencia, una excelencia con energía. A la fe hay que añadirle esa perseverancia que nunca cesa. A la fe hay que añadirle aquello que siempre es alabanza a Dios por el Hijo de Dios. Esa virtud es la que nos lleva a darle toda la gloria a Dios, es la que nos lleva a darle toda la honra a Dios, aunque no estamos viendo lo que nuestros ojos quieren ver, aunque no escuchemos lo que nuestros oídos quieran escuchar, aunque no tengamos lo que quisiéramos tener. Pedro nos está diciendo: a esa fe añádele virtud. Después Pedro dice: a la virtud añádele conocimiento. Y sabes, ese conocimiento que Pedro nos está hablando allí, dice, es discernimiento moral proveniente de un juicioso estudio de la palabra de Dios. Hoy Pedro, después de haber salido del zarandeo, lo que nos recuerda es: tú tienes que empezar a estudiar la palabra de Dios, porque es ella la que te va a dar el discernimiento moral. Es ella la que te va a enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es el conocimiento de Dios, ese conocimiento de la palabra, la que te va a enseñar a discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No es lo que las costumbres te han metido, no es lo que te han enseñado en casa, es lo que la palabra del Señor dice que a Él le agrada o no le agrada. Entonces Pedro, después de haber sido zarandeado por Satanás, después de haber vuelto, él está diciendo: mis amados hermanos, si tú quieres mantenerte firme, si tú quieres siempre caminar con el Señor, si siempre te quieres mantener fiel, tienes que añadirle a esa fe virtud, pero a la virtud le tienes que añadir también conocimiento. Pero Pedro no se queda allí. Pedro habla del dominio propio. Y sabes, Pedro
sabía que había perdido su dominio propio en aquel justo momento cuando vinieron a llevarse al Señor Jesús. Pedro había perdido el control. Pedro había querido obrarlo en sus fuerzas. Pedro había querido levantarse y aún sacar al Señor Jesús de aquella situación a través de las diferentes fuerzas o maneras que él conocía. Sin embargo, Pedro esta mañana a través de la palabra nos está diciendo: ten dominio propio. Y Pedro se apoya en aquella palabra de Proverbios 16:23, dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Pedro lo que estaba diciendo es: aprende a refrenarte en todo momento. Pedro lo que está diciendo es: necesitas experimentar eso que el Señor ya te ha dado, que se llama dominio propio. Porque la palabra del Señor dice: por cuanto no te he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. En medio de las circunstancias que Pedro atravesó, él dice: es importante el dominio propio. Porque cuando tú no te dominas, te desesperas. Cuando tú no te dominas, hablas y dices cosas que no quieres decir. Cuando tú no te dominas en medio de la adversidad, maldices. Cuando tú no te dominas, empiezas a declararle mal a tu vida. Cuando tú no te dominas, empiezas a declararle mal a la situación que atraviesas. Cuando tú no te dominas, empiezas a murmurar de Dios. Pero la palabra es dominio propio. Refrénate, contrólate. No dejes que tus emociones se desboquen. No dejes que tu boca hable cosas que no tiene que hablar. Por eso Pedro decía, en medio de esas circunstancias, si yo hubiera refrenado mi boca, nunca, pero nunca habría negado al Maestro. En medio de la adversidad, perdemos el norte. Y todos sabemos lo que pasa en nuestras vidas, o mejor, en cada una de nuestras familias cuando hay crisis, ¿cierto? Cuando hay una crisis, todo mundo tenemos la tendencia a alzar la voz. Después de alzar la voz, vienen las ofensas. Después de las ofensas, vienen las maldiciones. Y después, todo termina siendo un caos. Por eso Pedro lo que nos está diciendo a través de la palabra y de la segunda carta que él escribe es: mis hermanos, yo quiero que ustedes sean fieles y permanezcan fuertes al Señor. Por eso, a la fe que tú has depositado en Cristo, añádele virtud. A la fe, a la virtud, añádele conocimiento. Al conocimiento, añádele dominio propio. Pero Pedro no queda allí. Pedro dice: al dominio propio, agrégale paciencia. Y paciencia no es aguantar a ver qué pasa. Paciencia no es yo voy a resistir a ver qué pasa en esta circunstancia. Paciencia es perseverar en medio de cualquier situación, sabiendo que el Señor ha derramado de su gracia y que aunque no lo merezcamos, Él se va a manifestar en medio de cualquier situación adversa. Quizá para nuestros ojos, Pedro en aquel momento no merecía el perdón. Pedro negó cara a cara al Maestro. Dice la palabra del Señor que cuando el gallo cantó, Pedro quedó cara a cara con el Maestro y el Maestro tan solo lo miró. Por eso Pedro lloró amargamente. Pedro dijo: si tan solo yo hubiera tenido el dominio propio de acallar mi boca, no se hubiera develado que tenía falencias en lo que estaba creyendo. Si tan solo mi boca hubiera tenido el dominio propio de cerrar mi boca, no estuviera atravesando por la amargura que estoy atravesando.
Y esa amargura es producto de confesar las cosas contrarias a lo que se están creyendo. A veces le creemos al Señor: yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé, Señor, que tú vas a cambiar las cosas en mi hogar. Pero tan pronto salimos del lugar de nuestra oración, nuestra boca empieza a confesar cosas contrarias. ¿Cuántas madres se arrodillan y le dicen: Señor, yo sé que tú lo puedes cambiar, yo sé que tú puedes? Y apenas lo ven, con usted sí es que nadie puede. A usted no lo cambia es nadie. ¿Pero qué le estabas diciendo al Señor? ¿Tú lo puedes cambiar? Y sabes, es de esas circunstancias que el apóstol Pedro nos está diciendo: ten dominio propio. Habla de lo que estás creyendo, no de lo que las circunstancias te están mostrando. Muchas veces le decimos al Señor, y yo sé muchas de las que están orando y se van para Manaure le están diciendo: Señor, gracias porque yo sé que tú me das la provisión. Y se paran de orar y dicen: Señor, ¿pero de dónde? Es lo que Pedro nos está diciendo. Ten dominio propio. Amarra tu lengua antes de hablar, que todo lo que hables se alinee a lo que estás creyendo. Que todo lo que tú hables se alinee a lo que tú estás creyendo. Que todo lo que hables se alinee a lo que estás creyendo. Con eso podemos caminar perseverando en la gracia. Porque Pedro, después del dominio, lo que nos dijo fue paciencia. Y paciencia es que aunque yo no lo vea hoy, aunque quizá hoy no tenga, ¿cuánto se necesita para ir a Manaure? 1 millón de pesos en la mano, yo le digo: Señor, gracias, porque yo sé que tú lo vas a colocar en mis manos. Hay algunas que le dicen: Señor, toca a mi marido, porque es que es muy tacaño. Ese no me los va a dar. ¿Estás declarando mal? ¿Por qué no puedes creer que el Señor puede tocar a tu marido para que te vayas? ¿Por qué no puedes creer que el Señor puede tocar a tu jefe para que te dé ese permiso? ¿Por qué no puedes creer que recursos inesperados pueden llegar a tu vida? Les comenté hace 8 días que mi hija estaba haciendo misiones. Y yo quiero hacer un paréntesis en la prédica, porque el Señor la llevó de manera sobrenatural a República Dominicana. Me llama su pastor y me dice: Pastor Felipe, el Señor puso en mi corazón que Ana Melisa vaya con el equipo de misiones a República Dominicana. ¿Usted qué dice? Y yo: gloria a Dios. Después, en los días que yo estuve en Orlando, me reúno con el pastor de mi hija y me dice: Pastor Felipe, Dana va para República Dominicana. Y yo le dije: sí, ella va para República Dominicana. Y el pastor Roy me llamaba seguido: Pastor Felipe, no se le olvide lo de los pasajes de Dana Melisa. Son $800. Yo: Dana va a ir. Dana va a ir. Y Dana me decía: papi, mi pastor ya me tiene hasta aquí, que lo de los pasajes, que tú le dijiste que sí, ¿no? La de los hijos es fácil. Tú le dijiste que sí. Y yo dije que sí, porque yo creo que el Señor te va a dar para que te vayas de misiones esos 10 días a República Dominicana. Faltaban 10 días. Y ella: papi, que el pastor Roy. Papi, que el pastor Roy. Papi, que la plata de los pasajes. Papi, papi. Le dije: créele al Señor, créele. Y faltando 9 días, me dice: papi. Y yo: me va a decir otra vez: papi, el Señor me proveyó. Papi, el Señor llamó a la iglesia, puso a un hombre a que dijera: yo quiero sembrar en los que se van de misiones. Yo sé que faltan 2 personas y yo quiero sembrar $2,000 que cuesta la ida de cada uno de ellos. ¿Sabes? Espera con paciencia. Cree con paciencia que el Señor lo va a hacer. Cree que Él lo va a hacer. Solo créele. Paciencia. La paciencia es que tú no te mueves. La paciencia es que esa nevera puede estar limpia. Y como la pastora muchas veces les ha enseñado,
háblenle a esa nevera. Háblele a esa nevera. Dijo, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. Y cuando no veas las cosas, no digas el Señor me abandonó. Dile, eres terrible. Me soltaste a Satanás, pero no me voy a mover. Dile, no me voy a mover. No me voy a mover de lo que creo. Ahora me voy a esforzar más en fe. Ahora me voy a forzar más, a apoyarme en tu palabra. Ahora voy a practicar el dominio propio. Nunca voy a renegar de ti ni voy a decir que me has abandonado. Nunca. Nunca. Y tenemos que aferrarnos. Y Pedro, a través de esta experiencia, dice, sabes, después de que tú te has aferrado a la fe en Jesús, agrégale virtud, a esa virtud agrégale conocimiento, a ese conocimiento agrégale dominio propio, a ese dominio propio agrégale paciencia, pero a esa paciencia agrégale piedad. Y esa piedad es una adoración correcta a Dios. Es una adoración que hace lo correcto delante de Dios. ¿Y qué sabes qué es lo correcto delante de Dios? Alabarle aunque las circunstancias sean adversas. Hacer el bien. ¿Sabes lo difícil que es hacer el bien cuando tú estás aguantando hambre y alguien te da el papayazo de dejar un billete de 50 mal estacionado? Que tú no tienes, que tú no sabes de dónde, pero te dejaron el papayazo. Es más, tú sabes que ni cuenta se van a dar si coges o no el billete. Pero Pedro dice, agrégale piedad. ¿Sabes qué es piedad? Hacer lo correcto, dándole la gloria a Dios. ¿Sabes qué es lo correcto? Cuando tú ves que algo no sale, generalmente Satanás, porque a veces el zarandeo viene como lo hablábamos la vez pasada, también por tentación, y te dice, tú lo puedes en tus fuerzas. Mueve la palanca. Recuerda que tú tienes la influencia. Recuerda quiénes son tus amigos. Pero la palabra del Señor me dice, a esa paciencia en la que estás caminando, agrégale la piedad. Haz las cosas siempre a la manera de Dios. Siempre. Siempre haz las cosas de la manera correcta. Y Pedro dice, a esa piedad agrégale afecto fraternal. Y ese afecto fraternal es amabilidad, es bondad. ¿Sabes lo difícil que es mientras uno está en unas circunstancias adversas ser amable con la gente? Si yo que le voy a sonreír a la gente y le voy a decir, ay, que el Señor te bendiga. Cuando estoy de problemas, hasta arriba. Pero Pedro dice, yo aprendí que aunque estuviera hasta aquí, yo debo añadirle afecto fraternal. Yo debo ser amable con mi prójimo. Yo debo ser con los demás bondadoso. Tú sabes lo difícil que es en medio de la situación, que tú tengas 2000 para Transmilenio y se te acerque un hombre con una niña llorando de hambre y te diga, ¿me puedes ayudar para un almuerzo? Diga bondad. Pedro lo que estaba diciendo, siempre puedes hacer algo más de lo que está en tus límites. Pero Pedro no se queda ahí. Después de decir a la fe, agrégale virtud, a la virtud, agrégale conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Él dice al afecto fraternal, agrégale amor. Amor. Amor por los hermanos. Él dice amor por los santos.
que son los hermanos en Cristo. Amor por los pecadores. A mí me impresionan. El otro día estaba escuchando a alguien decir, esos pecadores pues que se pierdan. De malas. ¿Quién los manda a no recibir a Cristo en su corazón? Yo decía, ¿un cristiano? Dice esa persona que es cristiana. Si es que a los que no son cristianos hay que darles duro. Yo, ¿pero duro a dónde? Hay que darle duro en amor. ¿Sabes? Hay que tener amor por las Escrituras. Y hay que tener amor por nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros tenemos amor por todos y le decimos al Señor, como le cantamos aquí, I love you, te amo, pero ¿qué tan ciertas son esas palabras? ¿De verdad amamos al Señor? ¿O le amamos como ama el mundo, por interés? ¿Interés? ¿Cuánto vales? Decía la abuela. ¿Interés? ¿Cuánto vales? ¿Sabes? Debemos desarrollar ese amor, alentándonos a nosotros. Pedro cumple la profecía que una vez el Señor le dio, cuando le dijo, Pedro, vas a ser zarandeado, pero cuando regresas vas a afirmar a tus hermanos. Y sabes, la palabra de esta mañana es esa. Nosotros tenemos muchas herramientas para caminar firmes en el Señor. Y Pedro nos las dio. El Señor Jesús nos dijo, ojo, tu fe va a ser probada. A mí me da, no sé, me encanta darle mucho a la teoría del cristianismo de que el Señor te va a solucionar todo, ¿cierto? Incluso nosotros cuando le hablamos a la gente, nosotros lo primero que le decimos a la gente es ¿qué quiere que Dios haga por usted? Nosotros nunca le decimos, Él murió por ti. Él hizo que tus pecados puedan ser perdonados. Él hizo que tú pudieras ser reconciliado con el Padre. Nosotros siempre le decimos, ¿está enfermo? Señor lo sana. ¿Necesita plata? Pidámosle a Dios. ¿Quiere que su marido vuelva? Se lo ato en 24 horas. Pero escuchan esos comerciales por ahí. Sí escuchan esos comerciales, ¿verdad? Y a veces nos parecemos a ellos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que Dios le haga? En 24 oraciones express. Pero sabes, lo que el Señor quiere es que primero le reconozcamos como nuestro Señor. Que reconozcamos que Él murió, Él tomó el lugar por cada uno de nosotros. Y Él derramó hasta la última gota de sangre para que nuestros pecados fueran completamente borrados. Para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Sí, las demás cosas vienen por añadidura. Porque el apóstol Pedro también lo dijo. Porque las cosas de esta vida y del Espíritu nos han sido dadas por su divino poder. Pero Pedro decía que lo que tú veas no sea lo que te mueva a la fe. Que lo que tú necesites no es lo que te mueva a servir a Jesús. Que tus deseos no sean lo que te atraiga al Señor. Que sea un amor puro que brota de reconocer que Él nos amó primero. Que Él lo entregó todo. Y que aunque no nos diera más, eso ya debería ser suficiente para que tú y yo le adoráramos, para que tú y yo le honráramos, para que tú y yo camináramos por la vida reconociendo que Él es el Señor.